Saludo cordial en este precioso día, hoy con el Salmo 32. Vamos a nuestro día 5 y dice así el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos y gozaos, justos. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Estamos en el contexto de un llamado muy importante para estos tiempos. Si se humillare mi pueblo, segunda de Crónicas 7:14. Aquí tenemos un segundo salmo penitencial y quisiera hablar un poquito sobre este tema de lo penitencial, arrepentimiento, confesión, estar a cuentas con Dios. Los salmos penitenciales se fueron identificando en un proceso. En el siglo I dicen que la iglesia primitiva solo identificaba el Salmo 51 como el salmo penitencial, es decir, el salmo de arrepentimiento. Y por allá en el siglo V, Agustín de Hipona identificó 4 más. Entonces, para el siglo VII es que se completa esta lista de 7 salmos que se llaman penitenciales, que es salmos de arrepentimiento, y que en realidad es lo que contienen estos salmos. Se caracterizan porque en ellos el salmista David está expresando contrición, dolor, pero entre otras cosas confesando sus pecados a Dios y buscando el perdón de Dios. Allí el salmista utiliza distintas figuras preciosas para mostrarnos cómo era su sentido físico, emocional y aún espiritual en ese tiempo durante el cual estaba bajo la condición del pecado. En el Salmo 6 lo vimos prisionero su alma, lo vimos enfermo físicamente, lo vimos completamente desesperado. Para nosotros, ¿cómo pueden servirnos estos salmos entonces? Claro que son recursos preciosos para cuando estamos desalentados porque nuestros pecados nos tienen en una condición de debilidad, de flaqueza, cuando estamos a punto de caer, cuando estamos débiles de espíritu, cuando nos sentimos como dice el salmista en el Salmo 40, en el lodo cenagoso, en el foso de la desesperación, en distintas situaciones, cuando la culpa nos inunda, la acusación por distintas situaciones. Entonces, estos salmos podemos acudir a ellos y si no tenemos palabras que decir, nosotros pudiéramos repetir esos salmos al Señor, orar esos salmos al Señor, expresando nuestra disposición al arrepentimiento. Muy bien. El tema que le he colocado a los 2 primeros versículos lo llamo la felicidad de estar a cuentas con Dios. El salmista expresa alegría, felices, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hay 4 términos con los que el salmista identifica el pecado. El primero es transgresión, el segundo es pecado, el tercero es iniquidad y el cuarto es engaño. Son 4 términos que si pudiéramos hacer un estudio teológico tendríamos muchas páginas que llenar o muchos minutos que hablar de ellos. Pero de una manera simple nosotros también pudiéramos tomar estos términos y simplemente entenderlos como términos sinónimos, términos relacionados con el pecado, con nuestra separación de Dios.
Así transgresión, por ejemplo, significa pasarse de la raya, hacer lo prohibido, romper con Dios, alejarse de Él. Pecado significa errar al blanco, tener un propósito pero no dar con Él. Iniquidad significa lo que ha salido desviado del curso, lo que se torció, lo que está por el camino no indicado. Y engaño significa doblez, fraude, etcétera. Entonces, estos términos nos ayudan para que el salmista en ese poema precioso casi que esté irrumpiendo con un grito de alegría porque está a cuentas con Dios, porque pecó y lo reconoce y lo va a decir públicamente y va a aconsejar a sus amigos relacionados con esto, pero lo importante es él empieza diciendo, estoy feliz, soy bienaventurado y todos los que escuchen, los que lean y sigan este mismo procedimiento son felices porque están a cuentas con Dios. Su transgresión sobrepasaron los límites, pero han sido perdonados. No es que fueron libres por sí mismos, no es que ellos se liberaron por su propia cuenta, es que buscaron a Dios y Él los ha perdonado, los ha hecho libres. Entonces, esta es una expresión del salmista que desde el comienzo nos va a decir toda una serie de luchas en su proceso con el pecado, pero va a empezar irrumpiendo con alegría y diciendo, esto está arreglado y todos los que estén por este mismo camino pueden solucionarlo. Entonces, para nosotros, el sabio Salomón en el libro de Proverbios 28 nos dice que podemos tomar un camino y es encubrir el pecado, pero que lo que sucede con quienes encubren el pecado es que no van a prosperar. Entonces, hay muchos que no confiesan su pecado, es más y aún peor, muchos niegan su pecado. Entonces, a otros para poder encubrir o negar su pecado tienen que mentir y entonces estamos aumentando pecados a los que ya existen. Entonces el salmista dice, no, hay que reconocer el pecado porque la siguiente frase que él va a decir es, en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, que por dentro y por fuera, internamente y exteriormente, se siente limpio, lavado por la sangre del Señor. Pudiera suceder que haya una falsa y engañadora ceguera en muchas personas que se creen aparentemente perfectos o grandes o que por su posición en su liderazgo o su condición espiritual o a causa de la fama que tienen en su entorno, pues no quieran reconocer sus pecados. Entonces, esto es muy peligroso. Vamos a revisar en el próximo devocional cómo David pasó por esta experiencia difícil. Pero por hoy entonces me interesa que recibamos ese Salmo 32 con alegría, con felicidad, recibiendo el consejo del salmista. ¿Han sido perdonados tus pecados? ¿Tus transgresiones han sido perdonadas? ¿Tu iniquidad ha sido cubierta? ¿Tu iniquidad ha sido perdonada? ¿Tu engaño ha sido borrado? ¿Estás a cuentas con Dios? Si no lo estás, hermano, no pases este día sin ponerte a cuentas con Dios. Y si estás a cuentas, levanta una alabanza al Señor y diga, estoy feliz porque Dios me ha perdonado a través de Cristo Jesús, quien se ofreció a sí mismo por todos mis pecados. Dios te bendiga.